Centro Cultural Inca Garcilaso. Hoy día nos complacemos en presentar al profesor Freddy Cabanillas y a Manuel Marco Perca, dos historiadores, reconocidos investigadores. El profesor Freddy Cabanillas es licenciado en Historia, asimismo tiene estudios de posgrado en Historia del Arte, Arte Latinoamericano y Arte Peruano. Por su parte, Manuel es un crítico de arte muy reconocido, así como periodista y fundador de una revista de arte y artificios. Bueno, le damos la bienvenida, por favor, con palmas, al profesor Freddy Cabanillas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, nos han convocado para un conversatorio, ¿no? O una mesa, y era efectivamente una mesa. Bien, es algo no usual, ¿no? Entonces lo que hemos conversado con Manuel, afortunadamente nos conocemos bastantes años, es cada uno va a hablar un momento y luego podemos conversar con el público, ¿no? Bueno, tenemos que hablar del arte en el tiempo de la celebración del centenario de nuestra independencia. Es un tema inmenso, entonces hablaremos solamente de algunos aspectos. Quisiera primero situarnos un poco, ¿no? El tema trasciende por las siguientes razones, ¿no? Se conjugan varias situaciones. En primer lugar, el mismo hecho de la celebración. Ya de por sí es trascendente 100 años de este proceso histórico que va de la proclamación de la independencia a la batalla de Ayacucho. Centenario, 1921-1924. Pero al mismo tiempo están ocurriendo otras cosas. Por ejemplo, esta celebración va a ser, obviamente, capitalizada por el gobierno de turno. Recordemos que en el tiempo de Leguía, el culto a la personalidad se convierte en uno de los elementos característicos de la patria nueva. Entonces, el centenario de la independencia permitirá también celebrar otra gloria, la gloria de Leguía. A eso hay que agregar otra cosa. Es el tiempo en el que recién se ha fundado la Escuela Nacional de Bellas Artes. Para las artes, entonces, en el Perú, es un tiempo propicio porque se inicia la profesionalización de las artes. Y precisamente uno de los actores principales va a ser don Daniel Hernández, ¿no? En las pinturas, y él va a ser pues precisamente el primer director de la Escuela de Bellas Artes. Es decir, la celebración del centenario coincide también con la inauguración en el Perú de un arte que ya es profesional. Precisamente ahora, en este año, estamos celebrando también el centenario de la Escuela de Bellas Artes. Y un cuarto elemento que no debemos olvidar, lo que necesitaba el Perú de esos años, de los años 20. Es un país que tiene una profunda herida. Es un país que no ha resuelto todavía el trauma de la Guerra del Pacífico. El trauma de esa derrota, de esa pérdida territorial, que además va de la mano con ocupación de territorio, que al final son pues 50 años, ¿no? De las provincias de Tacna y Arica. Algo que debió resolverse a los 10 años se ha prolongado finalmente medio siglo. ¿Qué país puede recomponer su situación política, social, moral incluso, cuando tiene esa profunda herida todavía sin cerrar? Esa pena que arrastramos los peruanos, de alguna manera es exorcizada con las fiestas del centenario. Como recordarán, años después, en el año 29, a poco de terminadas estas celebraciones, se resuelve el problema de Tacna y Arica con el Tratado de Lima, ¿no? Por el cual el Perú recupera Tacna. No olviden ustedes que dentro del discurso oficial de Leguía, uno de los temas principales era precisamente la recuperación de las provincias cautivas. Entonces, todas esas cosas se conjugan en ese tiempo. Bien, se va a ir volando la hora también. Tenemos que hablar de algunas de las obras representativas. Entonces lo que yo voy a hacer es hablar de la escultura, digamos, más conocida, para dar pie a Manuel, que va a hablar de pintura y que además esta noche nos va a presentar una primicia que ustedes ni se imaginan, ¿ya? Entonces yo hablaré de lo conocido, ¿ya? Para dar paso después a Manuel. Bueno, de las tantas obras pues representativas, seguramente todos vamos a coincidir que la estrella ha sido San Martín, ¿no es cierto? Esta imponente escultura ecuestre del artista español Mariano Benlliure, ¿no?
Esta es la representación de Pablo Patruco, ¿no?, que está trabajando el tema de darle una mirada nueva, ¿no?, a estas esculturas con sus dibujos hiperrealistas. No, ahí déjate. Bueno, la escultura de San Martín. En el caso de la escultura sanmartiniana, quisiera que vean un modelo. Este es una personalidad de la historia española, don Arsenio Martínez, ¿no? Y miren ustedes en qué consiste la escultura. Hay una base, ¿no es cierto?, un basamento, y luego el gran pedestal, que es una masa rocosa. Y sobre esa masa rocosa, la escultura en bronce. ¿Qué cosa estamos apreciando? Un diálogo de materiales. Aparte de las formas, ¿no?, y aparte de todo el elemento plástico, ¿no?, hay un diálogo de materiales. Ahora verán por qué insisto en esto. El bronce, además, en este caso luce verde. La roca, a nadie se le ocurriría ponerle algún color acá, ¿no? Y bueno, el basamento. Y bueno, en este caso además tiene una fuente de agua. En el caso de Lima, el diseño es similar. Esta es una maqueta que circula en internet, que todos lo podemos encontrar en internet. La maqueta del monumento. Se han dado cuenta que parece bastante, ¿no?, la idea de la masa rocosa en la parte superior. No es la primera vez. Igualmente, Querol, que hizo el monumento a Bolognesi, Macho, que hizo el monumento a Grau, cuando uno investiga sus esculturas anteriores, hay varias obras que anuncian las que hacen en Lima, porque un artista pues reutiliza varias veces su lenguaje personal, ¿no?, incluso las alegorías. Como ya todos sabemos, la idea ha sido representar al Libertador cruzando esta masa rocosa de los Andes. El problema que hay en Lima, y yo voy a entrar por el lado de la protección del patrimonio, que es lo que yo siempre intervengo, ¿no?, es que aquí se ha tergiversado la obra escultórica. Entonces, el respeto por la obra de arte, que es diseño de un artista individual o de un conjunto de artistas, en todo caso, en este caso un artista individual, debe ser una norma de las autoridades. No podemos intervenir, no podemos modificar. Lo que podemos hacer es la conservación preventiva, o en último caso la restauración cuando ha habido un daño, pero no tratar de alterar la obra como si nosotros supiéramos más que el artista. Es más, de repente nosotros consideramos que la obra puede ser mejorada, pero no nos corresponde intervenir. Hay que respetar la obra del artista. No me parece ético, ¿no?, que yo quiera corregir un artista, ¿ya? Por más que a mí me parezca que lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Como pueden apreciar, está pintado de negro, ¿no?, y tiene pues no sé cuántos miles de litros de pintura negra a través de todo el tiempo le va renovando su pintura negra. La masa rocosa está pintada, entonces eso ha destruido totalmente el impacto visual y el diálogo, como hemos visto en la escultura española, ¿no? Bueno, aquí sí se ha mantenido, ¿no?, esta cosa marmórea. Bien, ya hablamos un poquito de la cuestión del maltrato al patrimonio. Hablemos un poco de los elementos escultóricos. ¿Recuerdan qué dice ahí en esa frase completa? En la parte delantera, ¿no?, ¿qué dice? La nación, dice, ¿no?, a San Martín. O sea, la alegoría de la nación. Esta mujer es una alegoría, representa al país, que está homenajeando al Libertador. Interesante porque esta es una escultura de mármol. Miren ustedes la belleza. A veces las cosas que están a la vista no las apreciamos. Está ahí en la plaza y pasamos todos los días, rara vez nos detenemos a mirar. Miren ustedes el tratamiento, ¿no?, de los pliegues que ha trabajado el artista, porque tallaba el mármol y también hacía la fundición en bronce. Es un escultor que está trabajando los dos materiales. Miren los pliegues, las sombras que se forman, hieratismo, ¿no?, lo que le da más solemnidad. Y además, el casco es de bronce. En la misma pieza hay una combinación de elementos.
Y las formas vegetales, estos laureles que salen de sus manos, son también de bronce, ¿no? Está dialogando con los materiales. Ahí está la famosa llamita, ¿no? Que todos conocen. Es interesante porque el artista ha sabido, el artista ha sabido interpretar la simbología nacional, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? La belleza del contraste entre la piel y la tela. Cómo se siente ahí la musculatura del hombre, una mujer sólida, fuerte, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si distinguen la cornucopia y las monedas que está derramando, ¿no? Y la llamita, el camélido, o sea, estamos hablando de los símbolos del escudo nacional. Claro. Obviamente que no le exijamos a los artistas necesariamente una exactitud científica. En realidad es una vicuña el escudo, ¿no? Y esta es una llama, ¿no? No es una vicuña. Bueno, pero ha querido representar el camélido de nuestro escudo, ¿no es cierto? Y no otras leyendas urbanas que andan por ahí que son absurdas, ¿no? Bien. Otra cosa interesante es en la parte posterior. Vamos a la parte posterior. Esto es conmovedor, ¿por qué? Porque a veces nosotros vivimos de fantasías. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, ¿no? Perú y Argentina, ¿no? Unidos, países hermanos, ¿no? Sí, pues, podría ser. Al menos de nuestra parte, sí, ¿no? Y no podemos olvidar a San Martín, y no podemos olvidar a Sáenz Peña, y en el caso de la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero esta hermandad, no seamos ingenuos, no siempre ha sido así, porque entre países no hay amistades, hay alianzas y hay relaciones de intereses, ¿ya? Nosotros apoyamos, ¿no? En la Guerra de las Malvinas, y en el 95 el gobierno argentino vendió armas a Ecuador, ¿no? Y ya, entonces, esto está bonito para la escultura, ¿no? Pero como ideal sí, me parece que sí, como ideal, ¿no? De repente la realidad nos rompe el corazón. Fíjense ustedes, los soldados del Perú y Argentina avanzan con sus respectivas banderas, avanzan abrazados, ¿no? Están marchando juntos hacia el futuro para terminar de conquistar este sueño de la independencia. Y las banderas, ¿no es cierto? La bandera de cada uno está detrás del compañero, ¿no? Hay una hermandad absoluta. Incluso, no hay tiempo ahorita, si se hace un estudio de las tramas geométricas, ¿no? Hay esta conjunción de voluntades, esta conjunción de sueños, de ser países amigos que marchan hacia el futuro, ¿no? Y fíjense ustedes ese sol radiante en la parte superior. Ahora, ya se dieron cuenta, insisto, lo del patrimonio, que todo esto se pierde bastante por la pintura bendita, ¿no? Que todo el tiempo se va aplicando sobre un monumento que ha sido vandalizado por las mismas autoridades. Porque no es cualquiera que viene y le mete pintura encima. Ahora, cuando hay una manifestación, siempre hay alguien desquiciado que pone un lema ahí, ¿no? En la parte inferior, que está muy mal. Y hacemos escándalo, pero debemos recordar que ya la escultura está vandalizada, está ya afectada por las mismas autoridades. Por su ignorancia, intervienen de una manera inapropiada, ¿no? ¿Cuántas calidades de toda esta escultura no se pueden apreciar bien por esa pintura que se va acumulando? Y hay relieves, ¿eh? Fíjense ustedes aquí, hay dos relieves que tienen tanta pintura que evidentemente también no podemos apreciar como debería ser todo su contenido. Aquí estamos apreciando la jura de la bandera. Cómo está San Martín en un tabladillo con algunas autoridades frente a la infantería y a la caballería que están haciendo una ceremonia en torno a la bandera. Fíjense ustedes el efecto de las formaciones vegetales al fondo, cuánto dinamismo le da, ¿no? El efecto de la infantería, toda esta verticalidad frente a todo este dinamismo, este movimiento en la parte superior, la belleza de los caballos. Y llama la atención, que eso todavía habría que estudiar, hay la presencia de un religioso aquí, en primer plano, y vamos a apreciar lo mismo en el otro relieve, ¿no? Pero en el otro lado. Siempre la presencia, en este caso, de un fraile, iglesia y, bueno, ejército.
Y San Martín ahí en una actitud pues de arengar, ¿no? Ceremonialmente. El otro relieve, perdón, es la proclamación de la independencia. Miren, de nuevo está el fraile aquí, pero se ha cambiado de bando, de sitio, ¿no? En primer plano. Y acá podemos apreciar todo el tabladillo con la ceremonia. San Martín acá mucho más, ¿cómo se dice? Haciendo ademanes, ¿no? Propios de una arenga a la población. Y esto es bien interesante. Viñure ha tratado de incorporar a tipos con trajes propios del país, sobre todo de la sierra, ¿no? Fíjense ustedes la mujer y la criatura, ¿no? Y cómo la señora, cómo la madre está orientando la mirada de la criatura hacia el libertador. Y de paso orienta también nuestra mirada. Y aquí podemos apreciar a un hombre con poncho, ¿no? La celebración. No sé si llegan a ver, ya saben el problema de la pintura, detrás se llega a apreciar la municipalidad, la antigua. ¿Se ve ahí? Muy poco, ¿no? Acá está, miren. Apenas se llega, pero tienen que ir, bueno, además estamos cerca, ¿no? Tienen que ir a apreciar. Ahí se llega a apreciar la municipalidad antigua. Quiere decir entonces que yo quisiera llamar la atención sobre estas esculturas, que si bien pueden ser elementos que decoran nuestra ciudad, no olvidemos que son esencialmente obras de arte que transmiten contenidos. Y esos contenidos corresponden a un discurso oficial y corresponden además a una época y a unos sentimientos y a unos valores. Algunos de esos todavía hoy nos pueden ser útiles. Y de repente si algunos de esos ya no se comparten hoy día, pero igual hay que conservarlos en su integridad para poder interpretarlos. Estas intervenciones son inapropiadas. Todavía hay unos minutos, ¿no? Entonces aprovechemos para hablar de la otra escultura que tú vas a trabajar las pinturas. Otra escultura que podríamos mencionar, la Libertad, por ejemplo. La Libertad ya es hacia el año 26, ¿no? Ya casi cerrando toda esta celebración, ¿no? Cerrando ya la celebración. Quisiera resaltar su importancia, ¿no es cierto? Había mucha confusión sobre el autor y en varios textos hay datos erróneos, ¿no? Yo también alguna vez en una nota sobre patrimonio repetí esos datos que estaban por todas partes, ¿no? Y hasta que Juan José Pacheco, ¿no? Historiador sanmarquino, ubicó exactamente quién es el autor, ¿no? René Bertin-Boutet, un escultor importante francés. La colonia francesa aporta a Lima esta hermosa escultura de la libertad de este autor, de este escultor René Bertin-Boutet. Todas la conocemos en Plaza Francia, pero ya se dieron cuenta que hay problemas, ¿no? Tenemos nuestra propia libertad, no es evidentemente, no tiene las dimensiones espectaculares de la otra super famosa de Estados Unidos, pero tenemos nuestra propia libertad. Esta señorita, esta dama, que lleva esta palma en el brazo izquierdo, y fíjense cómo levanta hacia el cielo su mirada con la antorcha, ¿no? Que alumbra en el centro de la plaza. Es una escultura de gran calidad, ¿cierto?, que deberíamos preocuparnos en, bueno, acá sí se necesita una restauración, porque la escultura ha sido mutilada, ¿no? La estatua de la libertad en Lima ya no alumbra. Le robaron tanto la palma como la antorcha, ¿no? Ahora, aquí, el monumento a San Martín es mucho más complicado porque, pues yo no soy un experto en restauración, pero imagínense retirar toda esa pintura del bronce, esa pintura de la roca, debe ser un proceso costoso, ¿no? En este caso, la antorcha, que es lo más notorio, es una cosa pequeña que se puede hacer y colocar, pero no, a nadie le ha llamado la atención, a nadie le ha interesado. Durante años venimos hablando de esto, pero se ignora totalmente, ¿no? Ahí está la antorcha mutilada, la libertad mutilada sin antorcha. Pero yo creo que ya que estamos arribando al bicentenario, es una oportunidad para ponernos al día y restaurar estas piezas hermosas, ¿no? Lima tiene un acervo escultórico realmente envidiable, pero lo tenemos muy maltratado.
es la libertad. Ya que tengo poco tiempo, hablemos de otra escultura importante. Manco Cápac. Ahora, dirán, pero si se trata de las esculturas o de las obras de arte, de las pinturas que conmemoran la independencia. Ya. Claro, de repente la estatua de Manco Cápac no alude directamente a la independencia, pero se hizo con motivo del centenario y al hablar de Manco Cápac se está hablando de uno de los personajes símbolo de nuestra nacionalidad. Aunque su vida está envuelta en leyenda, ya ese es otro tema. Es Manco Cápac, ¿no? El fundador de, bueno, todavía no es el imperio, pero en ese tiempo decía el fundador del imperio de los incas, se decía, ¿no? Sabemos que todavía con él no es un imperio, pero esas ya son las cuestiones ya técnicas de los historiadores. La cosa es que Manco Cápac, el fundador del Cusco, requería un monumento en la capital y esto se logra por la participación de la colonia japonesa. Si bien para nosotros la trascendencia es el iniciador del imperio incaico, ¿no es cierto? Con eso se reafirma una de las raíces de nuestra nacionalidad. En la colonia japonesa también hay un interés especial porque en ese tiempo había algunas teorías bizarras, ¿no?, que decían que había alguna relación entre los japoneses y los incas, que habían llegado, ¿no? Incluso allá por ahí había un libro, ¿no? Entonces, estas cosas pudieron ayudar a que se escogiera Manco Cápac. Bueno, pero para nosotros fue realmente importante porque es un ícono, ¿no? David Lozano, el gran escultor nacional, realmente hizo una obra de gran calidad soberbia, ¿no? ¿Cómo es la idea de representar, no solo en el Perú, en varios países de América Latina en esos años, a los líderes indígenas hercúleos, poderosos, ¿no?, imponentes, ¿no? Son tiempos además de indigenismo. Miren cómo se apoya en esta vara, lanza, y señala, posiblemente está señalando el lugar donde debe fundarse el imperio incaico. Perdón, la capital del imperio incaico, el Cusco. Tiene una serie de relieves, ¿no? Y ojo, hay una diferencia con la escultura que vemos hoy. ¿Se han dado cuenta que esta tenía un basamento muy pequeño, ¿no? Después se elevó, porque aquí realmente, sí, pues está bastante cercana al piso. Miren ustedes, claro, hoy ya no haríamos esto, ¿no? Ya no estamos diciendo que no hay que intervenir, ¿no? Bueno, pero esto ya es parte de su historia en este caso. Esa foto está tomada hacia el año 2010 me refiero, 2010, cuando todavía podíamos apreciar la escultura en su integridad. Una obra de esta altura está hecha para ser apreciada en el corazón de una plaza, además que es bastante grande, y desde todos lados, ¿no? Es una escultura urbana para verla desde todos lados, ¿no? Y nos ofrece además una multiplicidad de vistas por los relieves, los 4 relieves que le acompañan. Entonces, toda esta parte, este basamento ha sido agregado, le ha dado más altura, le ha hecho un poco más espectacular. Ese es el Manco Cápac, esta fotografía es de internet, obviamente no sé cómo lo han tomado, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Miren. Con el símbolo escalonado en el pecho, el sol radiante, una serie de símbolos de tocapos en la ropa, muy bien logrado, ¿no? Figuras de pumas aquí, miren. Y miren el pequeño espacio que tiene donde se ubica la escultura. Habría que considerar, lástima que no hay tampoco muchas fotografías a color de ese tiempo, como era al principio, ¿no? Si era dorada o si era, tiene una pátina oscura. No creo que sea como se ve hoy, ¿no?, que es el fondo oscuro y tiene elementos dorados que la resaltan. Ese es un decorado que se ha hecho ya por los alcaldes de turno, ¿no? Habría que ver cuál es la pátina original. Ahora, ¿y esto qué es su cárcel? Sí, pues porque nosotros nos hemos pasado cuánto tiempo buscando un inca y cuando lo encontramos le ponemos muro de cemento, ¿no? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir, bueno, sí, a un alcalde en el Perú, ¿a quién se le puede ocurrir poner muros alrededor de una escultura que está hecha para ser visualizada desde los 4 ángulos de la plaza, ¿no? Y de esta manera han destruido su impacto, porque estos muros entorpecen la visión. ¿Qué voy a explicar si es bastante notoria en la imagen, ¿no? Y esto además que les diga,
esto en algún momento tenemos que votar, ¿no? En algún momento tenemos que retirar, porque es un atentado. En primer lugar, volvemos al asunto del autor. David Lozano no planteó la escultura para que tenga este aditamento alrededor. No se planteó así. Han destruido su historia. Ahora, claro, la han limpiado, ahora está mucho más bonita. Falta resolver ese tema de los dorados extraños, ¿no? Pero esto está ya mejorado. Pero al ponerle esto hasta Réjade, esa es la prisión del Inca, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? Hasta la locura más absurda tiene una razón, ¿no? Es que ellos quieren hacer aquí, o lo están haciendo, un museo al aire libre. O sea, detrás de estos muros lo que hay es las estatuas de los otros incas, ¿no? Ya pues, pero eso se podía hacer en otro lado, ¿no? Me parece muy buena la idea, pero en otro lado, pues no entorpecer la visualidad de la escultura. O en todo caso, hacia uno de los extremos se pudo hacer en subterráneo, ¿no? Claro, sería bonito, ¿no? Un museo en la plaza, pero bueno, este es el daño que le han hecho a Manco Cápac. Se está yendo el tiempo. Y miren acá, para terminar, para ya dar pase a Manuel, fíjense ustedes este detalle tan interesante de uno de los relieves. Como a veces los escultores reinterpretaban las cosas propias de cada país de acuerdo a los principios más bien clásicos, propios de la academia, ¿no? De arte, ¿no? Fíjense ustedes en Manco Cápac Calato, ¿no? En la sierra, imagínate. Ya, claro, ¿qué nos está mostrando? Obviamente que es una alegoría, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? Lo imponente, lo fuerte, lo poderoso que es el hombre andino, ¿no? Observen además que las dos mujeres que acompañan en la parte inferior y que le rinden homenaje también están desnudas, ¿no? ¿Y qué hay detrás del Inca? El sol radiante. Y miren, ¿se acuerdan ustedes esta teoría extraña de que los japoneses antiguos, ¿no? Habrían llegado y habrían dado origen a los incas? Fíjense ustedes que eso se parece bastante, el sol radiante, y no creo que sea casualidad, a la insignia naval japonesa, ¿no? Justo, ¿no? Justo la insignia naval japonesa, ¿no? Ahí está nuestro Manco Cápac, nuestro Hércules andino, mostrando, obviamente, un discurso propio del indigenismo, ¿no? Que es en algún momento también oficial para el gobierno de Leguía. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión de la pintura y vamos a dejar a Manuel y la primicia que van a escuchar. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, una aclaración un poco breve. Es bueno, yo no soy crítico de arte. De hecho, que lo que sí me interesó era explorar un poco sobre las maneras de escribir, comentar sobre los diversos objetos visuales o artísticos durante el siglo XIX, opiniones que se plasmaban en diversas publicaciones de aquellas épocas, incluso del siglo XVIII. Con respecto al siglo XIX, y yo con eso quiero introducir un poco al tema, a modo de contraste, el siglo XIX, y sobre todo después de la República, ya entrando la década de 1840, se caracteriza por un espíritu que es reconocido como bastante emocional, bastante emotivo, a nivel cultural, a nivel de plástica, las configuraciones de los diversos objetos, y vamos a decirlo así, por ejemplo, de batallas, están cargados de emoción, de personajes en dolor, en gestos, en sacrificios, en martirios. Recordemos esta imagen de Lepiani, que es el último cartucho, y yo la tengo, a ver. Sí, recordemos esta imagen. El siglo XIX, de hecho que está, como lo decía, es el siglo emocional. La batalla en aquel momento que libran los hombres de la patria o defendiendo la patria están conformados, por ejemplo,
por el personaje propio también que se da en el siglo XIX, es el personaje heroico, es el personaje solitario, es el personaje víctima, es el personaje aislado del momento, es el personaje que de pronto está en la ciudad pero se siente mal en la ciudad, de pronto se halla mal ubicado por diversos motivos, por su pobreza, porque no lo comprendes, y básicamente este tipo de personas, que por lo general son los intelectuales o etcétera, son reconocidos como personajes de la vida heroica, es personaje que siempre tiene la voluntad, a pesar de las cosas que lo rodean, de continuar. El siglo XIX en plástica también representa la violencia, y en el centro siempre un personaje voluntarioso. Delle Piani representa a Bolognesi en una batalla. La batalla básicamente que se da frente a un enemigo que es Chile, pero siempre el héroe, ese personaje de voluntad que está muriendo pero decide sobrevivir. Alrededor suyo sí está lo emocional. El personaje del centro es el personaje siempre heroico, siempre con la voluntad de no caer, incluso ante la muerte, de no caer ante la muerte. Está en este caso luchando por la patria. Alrededor suyo sí hay emoción, alrededor suyo sí se ve el personaje de gestos que el personaje central no los tiene, el personaje heroico. Los personajes que le rodean están mutilados, están con expresividades, son expresividades de cualquiera, el personaje del centro no. Es un equilibrio que guarda una pieza como esta y que la hace no solamente básicamente como una representación de batalla, sino también representación de armonía, de lucha, de sacrificio, lo cual implica siempre la voluntad del patriota, pero también los sentimientos, los afectos, lo descarnado de una batalla. Y no solamente se representan las batallas en el siglo XIX de esta manera. A ver, un momento. Por ejemplo, también en el siglo XIX y en otro momento, incluso las batallas, no ante Chile, no esas batallas un poco modernas, sino las primeras batallas por la República, a pesar de todo, representan al personaje, a los héroes, al fundador de la patria, siempre sobrio, siempre solemne. Él no participa de la batalla, de estos personajes siempre son mostrados de esa manera. Sin embargo, en estas representaciones hechas en 1825 de Simón Bolívar, de Pablo Rojas, de todas maneras se incluye un aspecto de lo que es la batalla, la confrontación. Aquí podemos ver un detalle, de hecho que me costó bastante tomarla, la cámara creo que no pudo captar muy bien la imagen, pero esta es una pieza del Museo Nacional de Arqueología. Entonces, y vamos al tema que interesa, que son las batallas por la independencia. Durante el siglo XIX, las batallas por la independencia, a pesar de todo, sí muestran confrontación. A pesar de todo, sí te explican un poco cómo fue lo que es una lucha por la independencia. Siempre es confrontación. Bueno, aquí es la típica representación de la manera en la cual los ejércitos se enfrentaban unos contra otros. Pero ocurre una cosa bastante interesante. En el siglo o en la época a partir del centenario ocurre una cosa muy interesante. Hay una ausencia total de la representación de la violencia, la representación de la inmolación, la representación de lo que significa realmente en todos los lugares, en todos los momentos, lo que ha sido la independencia. Entonces, lo que ha pasado en aquel momento es que las representaciones o los actos incluso son festivos, o básicamente no tienen mucho que ver con la batalla. Tiene diversas explicaciones, pero lo que hay es siempre grandilocuencia, siempre la heroicidad, pero solamente ajeno a todo. Es un personaje como este, por ejemplo, que acompaña un álbum de firmas de asistentes a las ceremonias del centenario. Esto tiene diferentes motivos. Durante el centenario existe una suerte de manera de pintar la batalla. Durante aquel momento, por ejemplo, primaba en el ejército peruano, y no solamente entre ellos, sino entre muchas personas que tenían poder de decisión sobre las obras que se tenían que mandar a hacer o encomendar, primaba una idea: la batalla, la confrontación, no podía mostrar emociones, porque finalmente el ejército patriótico de aquel momento es subsumido e interpretado por
vamos a decirlo así, por las autoridades de 1921 al 26, son sumidos y son básicamente ya no representados con gestos, sino siempre en heroicidad, siempre ajenos. A ver, ¿qué dice este texto que estamos aquí, por ejemplo, de Carlos de Lepiani? Un ejército, la defensa de una patria es sufrimiento y es dolorosa, pero la representación, un soldado, un patriota, un ejército que representa una nación, jamás debe de mostrar ese tipo de debilidades. Y en la representación de la pintura, esos actos no se deben de dar, porque los actos de batalla son actos solemnes, son actos excelsos, y básicamente destierra de esta manera el ejército peruano y la visión militar, que también fue muy aliada de Leguía. Por eso la idea de representación, los actos, todas las representaciones son básicamente de héroes, de esta manera. O por ejemplo también en un acto un poco más personalista, se puede representar a un artista, el retrato de San Martín de una manera, vamos a decirlo así, casi escultórica, y Leguía aprovecha esta, vamos a decirlo así, esta suerte de personaje, esta suerte de pose ya instituida incluso desde 1821, para él mismo colocarse como una suerte de San Martín contemporáneo, porque él inauguraba la Patria Nueva, y es más, está en una pose de declamación, está declarando lo que es la nueva etapa que él abre con su gobierno. Y básicamente a nivel de imagen, a nivel de representación de la violencia, podemos ver, la violencia no existe, en todo caso lo que hay es una suerte de montajes, un montaje de San Martín hasta la contemporaneidad representado por Leguía, que funda la nueva patria. Pero no solamente él representa no como héroe, sino también él está representado y se representa como un personaje que abre un Estado nuevo, un proyecto nuevo, es decir, un proyecto moderno, un proyecto alrededor del cual él como el centro, y es el que lleva el Estado, es el que lleva la idea de hacia dónde se quiere ir. Pero básicamente esto que yo les estoy comentando no es lo que a mí me interesa esta vez mostrar. He venido básicamente yo con la idea de presentarles lo que ha sido el resultado de una pequeña indagación. Una pequeña indagación y felizmente, bueno, ubicación. El año de 1921 ocurre una cosa bastante interesante. Se funda en lo que es ahora el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. A lo mejor me ayuda un poco con una especie de pequeño plano. Y creo que mejor todo esto, este espacio, este predio existía ya desde la colonia. Para la década de 1820, el virrey de la época, apartándose un poco del palacio, decide venir a esta casa hacienda. Se ubica en este espacio, que era lo único que existía en aquel momento. Todo esto era, vamos a decir así, la huerta. Ahora, ¿qué sucede? Leguía, para el año de 1921, va a crear allí el Museo Bolivariano, que acogería todas las reliquias de los, entre comillas, de los héroes, todos los bienes de los héroes, sus muebles, su ropa, etc. Era básicamente una especie de relicario, pero grande, ¿no? Posteriormente, para el año de 1924, este espacio bolivariano va a ser ampliado y la huerta va a ser básicamente ocupado por una, vamos a decir, una construcción de aspecto en estilo neocolonial, y se coloca una suerte de circunferencia o una suerte de rotonda para albergar allí una pieza importantísima que es justamente mandado a hacer por el propio Leguía a un artista español de nombre Julio Vila, quien va a hacer por encargo y por pedido del propio Leguía una suerte de un gran diorama de
más o menos 20 metros por 5 metros y va a colocarlo en la parte interna de esta rotonda. Ahora, ¿cuál es la representación de este diorama? Este es el gran diorama que se llama La conmemoración del centenario de Ayacucho. Es hecho por el español Julio Vila Prades, óleo sobre lienzo, mide 15 metros por 5 metros 50, expuesto desde el 6 de enero de 1927. Se construye ese espacio y se trae a exponer esta gran pieza en 1927. Ahora, ¿qué ocurre? En aquel momento es pues la pieza, vamos a decirlo así, Leguía se sentía tan satisfecho de las conmemoraciones que él mismo decide crear incluso en este museo un espacio para exponer su visión, su sentimiento plasmado en pintura de lo que había sido lo exitoso de esta conmemoración del centenario de Ayacucho. Esta pieza solamente está ahí básicamente el detalle central, porque es tan grande la pieza que a través de las cámaras no se han podido captar lo íntegro y tampoco había espacio para abrir en el lugar donde está ahora depositado, para abrir esta gran pieza. De hecho que detalles sobre esta pieza o datos sobre la existencia de esta pieza no había. Yo di con ella básicamente porque me puse a revisar la revista, que es el Boletín del Museo Bolivariano del año 1927, donde daba cuenta justamente de la existencia de esta pieza, de lo apoteósico y del significado que había tenido para su momento. Es una pieza que representa lo que es las conmemoraciones según Leguía. Se tiene a, por ejemplo, las personas que han sido invitadas, es decir, los delegados de los diversos países, los ejércitos militares que desfilan, y creo que el profesor Cabanillas tenía algún dato sobre estos ejércitos. En la pieza, por lo menos, hay una hilera de caballos que no se pueden ver. ¿Perdón? Sí, que no se puede ver, sí. Creo que usted tenía algo, un informe sobre... Es una representación bien interesante del regimiento de caballería que hace de guardia de honor, ¿no? Más o menos desde el inicio del siglo XX, que son los dragones, ¿no? Que acá se llama el regimiento Mariscal Nieto, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros tenemos constantemente esta actuación que hacen, ¿no? Del cambio de guardia, pero ese uniforme tan vistoso no ha participado en las batallas históricas del Perú. ¿Por qué está presente? Es porque el ejército peruano, ustedes recordarán, es reorganizado por una misión militar francesa. Y ellos incluso renuevan todo lo que es los uniformes. Y ellos sugieren que la Guardia de Honor del Presidente de la República del Perú luzca estos uniformes de dragones franceses. ¿Qué son los dragones? Infantería montada. Es decir, son soldados que combaten tanto a pie, ¿no es cierto?, como se pueden trasladar a caballo. Ocasionalmente combatir a caballo, pero son más que nada infantes que usan los caballos para sus desplazamientos en misiones, ¿no? Por eso es que pueden estar de pie cuidando al presidente y por eso es que impresiona tanto cuando el presidente sale y lo acompañan montados, ¿no? Entonces es propio de una guardia de honor, aunque en las guerras europeas sí han combatido, ¿no? Esto se llama la infantería montada, los dragones, que aquí es el regimiento Mariscal Nieto. En algún momento, recordarán ustedes, Alan García consideró, claro, que este uniforme no era apropiado porque los dragones nunca habían combatido en las batallas del Perú, sin tener en cuenta que eran parte de la historia, ¿no? El nuevo ejército peruano después de la modernización que hacen los franceses, ¿no? Y lo cambia por los húsares de Junín, ¿no es cierto? Cuyo uniforme se mantiene desde la independencia, ¿no? Los húsares de Junín es diferente, ellos son caballería ligera, ¿no es cierto? Entonces, en el combate realizan una serie de acciones, pero como jinetes, ¿no? Entonces, verlos ahí de pie cuidando el palacio no me parece apropiado. Pero sí, obviamente, cuando acompañaban a caballo también tienen un uniforme muy vistoso. Hasta que el año 2012 nuevamente se volvió al Mariscal Nieto, ¿no? Entonces volvió la tradición de la Guardia de Honor de los Dragones. Precisamente tuve la suerte, eso fue suerte, de estar en la Plaza de Armas el día en que los húsares de Junín devuelven al Mariscal Nieto la responsabilidad de cuidar al presidente, ¿no? Si hay tiempo veremos algunas fotografías de eso.
Lo interesante es que acá está este testimonio. Hay dos uniformes, ¿eh? El de negro y rojo y el de blanco y rojo. El de negro y rojo es en invierno y el de blanco y rojo es en verano. Es el mismo regimiento, sino que tiene dos uniformes por la temporada. Bueno. Muchas gracias. Este diorama creo que ha tenido un destino lamentable. Tras la caída del régimen, simplemente se trajo un gran palo de pino, muy grande, y fue enrollado en un palo de pino y hoy en día está en un depósito totalmente olvidado, picado, abandonado. Creo que es importantísimo hacer algo por esto, por esta pieza, ya que se acerca el bicentenario, pues expresa la visión, una de las visiones que tenía el Estado que organizó las conmemoraciones del centenario. Hay varias, dependiendo de los géneros de pintura, pero estas suertes de panorámica tienen muchísimas lecturas que no las puedo hacer, quizá porque no hay mucho tiempo, porque mi presencia básicamente responde al hecho de presentar esta pieza. Tengo ya un pequeño texto al respecto, una contextualización. Yo la asocio básicamente con la visión que tenía el Estado de lo que era independencia, la visión que tenía de patria en aquel momento, que era no necesariamente la visión del gobierno de generar una suerte de Estado-nación. De hecho que no, esa no era la visión, pese a lo que se diga. Realmente el Estado tenía otro tipo de objetivos y en esta pieza lo que se busca es simplemente demostrar el poder del Estado, el poder de un hombre, el poder que puede hacerse bajo las premisas que movieron ese gobierno, es decir, del trabajo, la constancia, la voluntad. La voluntad lo era él, el trabajo era su gente y el resultado de todo lo que se puede ver. Es una pieza que tiene que ser contextualizada, tiene que ser presentada y yo creo de que lo interesante no es que solamente es una pieza, hay otra pieza mucho más grande y esto es lo interesante. Julio Vila Prades fue encomendado por el gobierno para hacer otra pieza que es la representación de la batalla de Ayacucho, que es la única pieza donde en realidad hay batalla, hay confrontación. Julio Vila Prades entrega esta pieza, es expuesta en este espacio, en esta rotonda de lo que es el museo actual, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y promete entregar la otra pieza, es decir, la que se le encomienda, un segundo diorama, bueno, al año siguiente o a los 2 años, no puede acabarlo porque es monumental el trabajo, pero esta pieza no llega al Perú. No llega al Perú porque, bueno, fue evaluada por Daniel Hernández, que era el artista oficial vamos a decirlo así, en pintura del régimen. Primero fue director durante el régimen anterior de Leguía, pero Leguía lo acoge, porque era una persona muy prestigiosa también, académico, etc. Hernández va a España, se entrevista con Julio Vila Prades le entrega o le hace ver la pieza y él no la aprueba. No la aprueba por el hecho... Estamos especulando porque en realidad... A ver, no podemos, solamente el doctor Fernando Villegas, en su libro sobre las influencias de España en el Perú, ha mostrado lo que es ese cuadro terminado, pero que al Perú desgraciadamente no llegó, desgraciadamente no fue traído al Perú cuando, vamos a decirlo así, el mismo artista Vila Prades exige al gobierno que retire esa, vamos a decir, calificación poco auspiciosa, y él dice que él ha gastado mucho tiempo, mucho dinero, le ha costado demasiado trabajo y tiene que ser reconsiderado y tiene que ser traído al Perú y el Estado tiene que pagarlo. ¿Qué pasa? De que justamente ya es el año 29, es la crisis, y una pieza como estas, traerlas al Perú era demasiado costoso, y simplemente también el artista muere. Se quedó en España. Solamente el doctor Villegas ha podido ver esta pieza que está en un banco de España, que es un banco en Castilla,
Creo que esta pieza es mucho más monumental. Tiene una característica, eso sí, interesante, porque Julio Vila Prades, y también probablemente no, por eso no fue bien visto por el propio Daniel Hernández, director en esos tiempos de la Escuela de Bellas Artes. Lo que se ve allí es la agonía, la heroicidad del virrey español ante las tropas, vamos a decirlo así, latinoamericanas o iberoamericanas, o básicamente de Argentina, de Colombia, Chile, Perú. Y bueno, de hecho, este puede ser uno de los motivos por los cuales probablemente no se decide traer este cuadro en un primer momento. Y creo que digo este primer momento porque también debería de traerse para las conmemoraciones del Bicentenario, al menos para exhibirla, o para que sea expuesto en un espacio grande, porque al final de cuentas, no solamente tenemos que ver cómo queremos o cómo representamos o cómo deseamos representar visualmente lo que han sido las batallas del pasado, sino que también tenemos que ver cómo la generación anterior, la generación del centenario, el Estado, concibió la independencia. Y creo yo que, por ejemplo, este museo bolivariano, que hoy en día es el Museo de Historia, dentro del Museo Nacional de Arqueología y Antropología, debería de también exhibir e incluir en sus colecciones o en sus exposiciones sobre la independencia piezas que tengan que ver con cómo los otros han concebido la independencia, cómo los pueblos, por ejemplo, de Ayacucho, cómo las regiones están representando y cómo entendieron y han entendido a lo largo del tiempo visualmente lo que han sido las confrontaciones. Toda confrontación siempre es dolorosa y este Perú se logró por la confrontación, según versiones entre peruanos o entre criollos o entre iguales o con el enemigo, lo que sea, pero hay que exhibirlo todo. Quizás el profesor tiene... Sí, podemos volver a... Sí, claro. Claro, sí. Fíjense ustedes, es la Plaza Bolívar, correcto, ahí está el monumento. Y entonces lo que está detrás de la institución. Interesante que en el friso han colocado, la han adaptado, ¿no? Dice Ayacucho, ¿no? Con los años de la conmemoración. Es de la Inquisición, obviamente. Y estos son unos obeliscos efímeros. Sí. No sé si recuerdan esa famosa fotografía de la inauguración de Plaza San Martín, que también hay estos elementos verticales, pero claro, con una foto tan antigua es difícil determinar, ¿no? Posiblemente son estos objetos también similares que estamos viendo aquí, ¿no? Y la centralidad, ¿no?, de Leguía, justo debajo de la cabeza. Ah, sí, ¿no? Sí. Debajo de Bolívar, ¿no? Es la patria nueva. Sí, es la patria nueva. En realidad, siempre en contacto y siempre en asociación con todos los países del mundo, porque finalmente para Leguía la modernización partía justamente de asociarse con lo, vamos a decirlo así, con los límites, o el capital extranjero, con los países extranjeros, finalmente con los países desarrollados o finalmente los países hermanos en búsqueda de la libertad, independencia política, ¿no? Ahora, bueno, pues todos estamos viendo recién Todos estamos viendo recién esta imagen y hay varias cosas para discutir. Claro, aparentemente es la Inquisición, ¿no? Porque es lo que está justo a esa altura, ¿no? Pero hay un detalle que estoy viendo que estas son columnas jónicas. A ver, regresa. O estoy viendo mal, acá hay volutas, ¿verdad? Sí. Es que apenas... Pero la Inquisición es de orden dórico-romano. Habría que ir a constatar, porque no han cambiado evidentemente los capiteles. Entonces, si no es la Inquisición, esto ha sido construido delante como una especie de arquitectura efímera, ¿no?, para la celebración, porque me parece que son volutas, estas son columnas jónicas. Habría que constatar, ¿no? Parece que puede ser algo efímero también. Sí. Y ¿recuerdan la Inquisición, no? Es dórico-romano, hasta donde recuerdo. Sí, y yo he destinado en darle un poco de valor a esta pieza. Yo creo que la voluntad debe de partir básicamente de quienes en este momento custodian esta pieza, ¿no?, que es la gente de este mismo Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y básicamente los que están en el espacio que custodia, que es el Museo de Historia, ¿no? Creo que pasaríamos a las posibles interrogantes que puedan tener algunos de ustedes, no lo sé.
Ah, esa es, ¿o no? Claro, no hay volutas. Ese es un elemento efímero. Ujú. No, porque el otro es cónico. Sí. Fíjate. No es. No es la Inquisición, evidentemente, ¿no? Es un monumento efímero que han levantado, pero justo delante de la Inquisición. Y lo que les quería mostrar, mientras de repente se animan a intervenir, este fue un día memorable. Claro, para nosotros puede pasar desapercibido casi, pero imagínate para los militares, para los que participan en estas ceremonias y usan esos uniformes. El momento en que los húsares devuelven, ¿no?, al mariscal Nieto esa responsabilidad, ¿no? Fíjense ustedes las fotografías. Justo se están retirando los húsares, ¿no?, por un lado de Palacio. Y en la otra imagen, están esperando en la parte posterior el mariscal Nieto para reasumir sus funciones, ¿no? Y en la otra imagen, justo los captamos juntos. Bueno, estos son los músicos del mariscal Nieto, ¿no? Bueno, quizá dejamos esa imagen. Sí, sin duda hay una cosa bastante importante. Estamos hablando también un poco de escultura, un poco a propósito que hablamos de escultura, de pintura hecha durante lo que es el periodo de las conmemoraciones del centenario. Estas son de diferente índole, más allá de probablemente el soporte en el que puedan estar hechas. También evidencian una cosa, es la idea que tuvo el Estado sobre lo que era una representación visual, sobre lo que era mandar a generar ciertos tipos de visualidades. El Estado generó un tipo de visualidades, un tipo de representaciones que sean de fácil captación por las personas y básicamente la idea era esa que sean un tipo de piezas, sobre todo las públicas, sean percibidas rápidamente, pero el detalle es de que justamente estas tienen una simbología, vamos a decirlo así, asociada a lo que serían elementos que identifican a la patria, al Perú, al Estado. En ese sentido, fueron perdiendo, vamos a decirlo así, el valor ante los fracasos constantes de la República, del Estado. Y también hay otro tipo de piezas que son hechos, vamos a decirlo así, para hacer, enaltecer la propia o la persona, como es, por ejemplo, Leguía, o su Estado, o el mundo que él quiso construir. Son piezas definitivamente polémicas, son piezas importantes, pero de todas maneras tienen una característica fundamental. Ellas han configurado nuestra imaginación o nuestro imaginario sobre lo que ha sido las batallas, sobre los que ha participado, vamos a decirlo así, en estas conflagraciones o quienes las representan. En una visión conservadora, la batalla probablemente, o la independencia solamente sea identificada con San Martín o las piezas de Bolívar. Probablemente para alguien un poco más contestatario, por ejemplo, uno va a Tacna o va a Piura o va a Ayacucho, estos personajes no son importantes, ellos tienen sus propios héroes. En todo caso, hay una infinidad de visiones y visualidades y representaciones actualmente sobre la independencia. Y quizá lo importante sería hacer una especie de, como ensayo, unas genealogías de las representaciones de lo que han sido las gestas de la, por la independencia, ¿no? Guerras por la independencia, o etcétera, y también todo lo que ella implicó.
Hoy en día, bueno, de hecho que esto no es seductor, no es seductor. Hoy en día podemos ver cada quien, cada grupo, cada género. O sea, los gays, por ejemplo, tienen su propia visión de la independencia. Por ejemplo, los grupos feministas tienen su... Hoy en día lo bueno es de que se está compitiendo o se está confrontando las visiones estatales sobre lo que ha sido la independencia. Que la independencia o el bicentenario que venga sea motivo para generar nuevas, vamos a decirlo así, visiones sobre lo que fue esta batalla y sobre todo sobre lo que debería de ser, ¿no? Precisamente, justo. Mostraste una imagen, que es esta, ¿no? Claro, Daniel Randes ha sido el pintor oficial, pero muchos pintores incursionaron en estos temas porque era el momento apropiado. Este es José Alcántara y Latorre, seguramente lo conocen más como caricaturista de variedades, ¿no? Esta es una pintura que recuerda el ingreso de San Martín a Lima, ¿no? Y otra vez esta idea de pintar la fiesta, la celebración, más que las batallas, ¿no? Que las cosas terribles que ocurrieron. No hay la batalla de Cerro Pasco, ¿no? Pero sí hay el ingreso de San Martín a Lima. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan en el relieve de Benlliure? Otra vez, ¿no? La madre y el niño, mostrando al Libertador como el modelo, ¿no? Y acá hay un joven afroperuano. Interesante, ¿no? Una pintura que trata de incluir a los distintos elementos sociales. José Alcántara y Latorre, ¿no? Este cuadro está en el Museo Pueblo Libre. Pero, en la línea de lo que hablaba Manuel, hubo distintas visiones. El mismo Alcántara y Latorre, que hace un cuadro oficial, digamos, en ese sentido, ¿no? Celebratorio, también hace cosas como estas. También entra la broma. Fíjense ustedes, se ha inaugurado el monumento a San Martín y él lo que hace es bromear sobre la escultura. Incluso bastante pícaro, ¿no? Ese San Martín, ¿qué cosa le dice a las chicas? Léelo tú mejor, Manuel, porque es un poquito... Ustedes recuerdan que hay dos alegorías que están en la parte superior, ¿no? Sí. De la nación y que están justo debajo de San Martín, de su roca. Y miren cómo se notaba la roca. Claro. Y San Martín las está llamando. No lees esto, ¿no? Entonces ahorita te digo. Sí. Dice, señoritas... Ay. Se van ustedes a hilar. Ya, por favor, tú no veo acá. Se van ustedes a hilar de frío. Señoritas, se van ustedes a helar de frío en este páramo. Esperando el centenario. Vengan a la granja de mi patria para entrar. A la grupa. A la grupa de mi potro para entrar en calor. Que para algo el himno habla de San Martín inflamado. O sea, fíjense ustedes que no todos se lo tomaron tan en serio, ¿no? El mismo pintor que hace una obra, está reconocida, José Alcántara de Latorre, hace estas cosas. Esto de esta broma, digamos, de la caricatura, es de un estudio que hizo el doctor Castrillón, ¿ya? Sobre los monumentos y el humor en ese tiempo del centenario. Y esta es una, pero son varias que él encontró en variedades, ¿no? En torno a los monumentos escultóricos. Bien. Sí, yo mencionaba yo mencionaba justamente que mucha de la visualidad, toda esa iconografía centenarista fue efectiva porque incluso se reprodujo o en todo caso se reformula durante las próximas décadas. Y esto ocurrió porque realmente hubo un Estado fuerte, porque realmente funcionó para imponer estas cosas. Y de hecho que funcionó porque, claro, no era un Estado, a pesar de que no era un Estado para todos, sino para una élite, pero sí fue efectivo para un grupo que buscaba y necesitaba y requería imponer una visión de las gestas de la independencia, donde ellos eran obviamente el grupo principal, ellos y el Estado que detentaban, ellos y la visión y los colores que querían, y ellos aplicaron una especie de
cirugía, ¿no? Una cirugía moderna, una política donde se trastoca, donde se corta, se mutila lo que no se quiere, porque eso puede invitar o simplemente reafirmar que se vive en violencia o que se vive en situaciones donde no es fácil el dominio y la imposición de proyectos, ¿no? Ya que no hay preguntas, entonces seguimos mostrando algunas imágenes. Algunas de estas obras son tan importantes que todas las hemos visto pues, en los libros de colegio, que se han ido reproduciendo, ¿ya? Las han ido reproduciendo por su trascendencia. Por ejemplo, esta es la famosa capitulación, ¿no es cierto?, que está en el Banco Central de Reserva, ¿no? En el museo, que ahora se llama el Museo Central, ¿recuerdan? Bien, pero hay otra versión, ¿no? Observen bien, ¿ah? Para que se den cuenta de las diferencias. A ver, memoria visual. Mírenla un rato. Bueno, se entiende que es Sucre, ¿no es cierto? ¿Y quién firma? ¿Recuerdan quién firma? Tiene bigotito. No firma el virrey, ¿no? Que está herido, es Canterac, ¿no? General Canterac. Bien, este es el cuadro famoso, pero existe otra versión, de repente no la conocen, claro, fíjense ustedes, que puede ser un trabajo previo, ¿no? El preparatorio, ¿no? Es de la colección del Banco Continental, por si acaso. ¿Ya? O sea, el Banco Continental, por eso es la dificultad de verlo, ¿no? Porque no tiene un museo, posee otra versión de Hernández, que parece ser un ensayo preparatorio, ¿no? ¿Hay diferencias o no? Claro, ¿no? Sobre todo las personalidades que están en la parte posterior, ¿no? Ahora, como es tan importante esta obra, ya la que es conocida, la final, ha sido reproducida por Germán Suárez Vértiz. Pero esto es en el año, después de 50 años, este es el año 74. Y por si acaso, ahí está el respeto de los maestros, ¿no? Porque acá abajo dice, a partir de un proyecto de Daniel Hernández, o sea, quién es el que ha hecho la composición, y la copia la hace Germán Suárez Vértiz, en el año 74. Esto está precisamente en el Museo de Quinua, en la Casa de la Capitulación. Otro gran pintor académico como Germán Suárez Vértiz reproduce entonces, y con el respeto que merece el maestro Hernández, su obra para Quinua. Sí. Bueno, deseo felicitarle por esta conferencia que Marco. Quería contribuir con el cuadro que estás mostrando, que esto está bastante detallado en la memoria de Miller, ¿no? La memoria de Miller te relata en qué lado está cada uno de ellos, ¿no? Lo que estás viendo en el cuadro. Y desde mi humilde punto de vista yo pienso de que hay muy pocos cuadros sobre la independencia, ¿no? Si piensas en la batalla de Ayacucho, a mí se me ocurren tres. El de Daniel Hernández Morillo, que era bien parecido a Lenin, qué curioso, ¿no? El otro es el de Teófila Gutiérrez, que si te das cuenta en la parte inferior hay como una especie de pequeña construcción o huaca que muy bien lo detalla el libro de Lepiani. Y el último es el encuentro de los generales, ¿no? Cuando los dos generales están a caballo y se quitan el sombrero, ¿no? Pero de ahí más pinturas sobre la batalla de Ayacucho, no sé, ¿no? En Colombia y Venezuela sí, ¿no? Hay bastantes representaciones de las guerras, de las batallas, ¿no? Pero acá, efectivamente, acá es bastante escaso. En México no también. solo en el centenario, incluso a lo largo del 19, podría ser los relieves que están en el Monumento a Bolívar. Tienes el relieve de Junín y el relieve de Ayacucho, pero eso es hecho por el italiano, Tadolini, ¿no? Y si vas a la Benemérita Sociedad de Fundadores de Independencia, también hay uno. No sé si sobre Junín o Ayacucho, pero es una de ellas que es prácticamente el tamaño de la pared, ¿no? Bastante grande. Lo segundo que quería decir es de que, si bien es cierto, con respecto a este terrorismo que usa la gente con respecto a todo lo que es cultural, ¿no? Lamentablemente, o mejor dicho, favorablemente hay mucha gente que está, digamos, ocupando mandos medios, ¿no? En diferentes instituciones públicas. Lamentablemente ninguno de ellos está como en el área donde se toman las decisiones importantes.
Y ahí está lo que menciona sobre San Martín, y ni qué decir la parte posterior a el monumento que hay sobre a la batalla de Ayacucho, ¿no? En la parte posterior del monumento hay una parte donde hay un soldado donde su mano sale de la escultura, y esa mano también está mutilada. Bueno, ni qué decir de Bolognesi. Se refiere a Pampa de Quinoa, a Pampa de... ¿no? Y ni qué decir de otras formas, ¿no? Y ya que están hablando de novedades, te cuento que el ejército quiere, bueno, es una idea bastante descabellada, ¿no? Restaurar los 3 escudos que tiene la casa del gobernador, los quiere restaurar por un monte de 100.000 soles. La verdad no sé a quién se le ocurriría restaurar algo así, pero... Real Felipe. Ajá, pero es algo que ya se tiene en mente, ¿no? Gracias. Hay algo peor, ya que has mencionado el obelisco de... Bueno, no hablamos de eso porque ese es de la década del 70, ¿no? El obelisco de Ayacucho es bastante posterior, ¿no? Pero bueno, igual tiene relación con el tema de independencia. En el relieve gigante que hay en la parte posterior, hay mutilaciones efectivamente. Justo yo he estado el fin de semana, pero hay una mutilación terrible. Han cortado la cabeza entera de uno de los soldados. Una cabeza de bronce ha sido cortada. Y realmente todo el obelisco de la Pampa de Ayacucho, ¿no es cierto? No Pampa de la Quinoa, Pampa de Ayacucho o Pampa de Quinoa por el pueblo que está cerca, ¿no? Todo el obelisco está en una situación de deterioro. Hay elementos que ese enchape que tiene está que se desprende. Es urgente entonces que las autoridades intervengan por seguridad. Bien, yo he estado el domingo y ahí en la parte superior incluso ya curvaturas. Obviamente yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero aún así me di cuenta de las rajaduras y del peligro. Y la gente sigue subiendo. Entonces esa cosa es inmediato, ¿no? Intervenir para seguridad y para restaurar el monumento. Va a ser bien costoso, pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? No se van a volver a hacer esculturas de esas dimensiones. O sea, lo que tenemos hay que proteger. El obelisco de la Pampa de Ayacucho, el obelisco de la Pampa de Junín. Bueno, eso es más difícil verlo porque está en medio de la Pampa ahí, casi nadie se baja por el frío, ¿no? En cambio en Ayacucho está el pueblo de Quinoa cerca. Pero el obelisco de la Pampa de Junín, seguramente ustedes cuando han viajado a Cerro Pasco lo han visto, es una cosa preciosa, ¿no? Con ese sol brillando y ese Junín. Esos 2. Y el monumento a la victoria del año 41 en el Campo de Marte. Creo que esos son 3 de los más grandes que hay en el Perú. ¿Ustedes imaginan alguna vez se va a convocar arquitectos y artistas, escultores de esa calidad para hacer monumentos de esas dimensiones en bronce, en piedra, en mar? No, no va a ocurrir, ¿eh? Todo el mundo hace con materiales modernos que son más plebeyos, ¿no? Y que no tienen esa duración, y nadie va a hacer cosas de esas dimensiones. Y si lo hacen, van a traer pues a un escultor bizarro para que haga una locura, ¿no? Entonces, esos monumentos debemos protegerlos, ya que costaron tanto y no se van